Bienvenidos al primer conversatorio Desafíos de la Formación Profesional, el papel del SENA como brazo operativo de la economía naranja. Esta táctica se promueve con el fin de generar espacios de comunicación que acerquen a la Dirección de Formación Profesional con sus equipos de trabajo, fortaleciendo lazos de confianza y credibilidad. Hoy nos acompañan Farid de Jesús Figueroa Torres y Víctor Hugo Valencia Hernández. Voy a contarles un poco de quién se trata. Farid de Jesús Figueroa Torres nació en la ciudad de Medellín, es licenciado en Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma Latinoamericana y actualmente adelanta estudios de doctorado en Educación en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. A lo largo de su carrera profesional ha tenido una relación estrecha con el sector de la educación, desempeñándose como docente del departamento de Antioquia y la ciudad de Medellín. Fundó y fue rector del colegio East Farm School, coordinador académico y administrativo de la Universidad Católica del Norte, coordinador académico del Colegio Campestre El Remanso y jefe de Departamento de Educación de la Dependencia de Servicios Sociales de Confenalco Antioquia. Actualmente es nuestro director de formación profesional en el SENA. Víctor Hugo Valencia es economista con más de 6 años de experiencia en el desarrollo de proyectos en el sector público y ha trabajado durante los últimos 3 años en el Ministerio de las TIC, formulando programas y proyectos para el sector creativo digital, lo que le ha permitido conocer los actores de este ecosistema y sus principales necesidades. A su vez, su experiencia en el sector público le ha permitido entender cómo desarrollar políticas innovadoras en el marco legal vigente. En la coordinación de industrias creativas digitales es asesor en la formulación y ejecución de iniciativas y proyectos enfocados en la industria de contenidos digitales. Durante los últimos 3 años ha llevado a cabo proyectos de impacto nacional en sectores como la animación digital, medios audiovisuales, videojuegos, música, entre otros. Hasta aquí lo protocolario. El día de hoy vamos a disfrutar un espacio donde nuestro director y su acompañante tendrán un conversatorio tipo tertulia para que todos nos enfoquemos frente al papel del SENA como brazo operativo de la economía naranja. Y para dar inicio a este conversatorio vamos a proyectar el video realizado por el grupo de producción curricular sobre este tema. Bueno, primero agradecerles de verdad haber aceptado la invitación. Creo que son espacios que de alguna manera nos permiten unificar criterios. Porque creo que el reto que tenemos obviamente como institución es muy grande y en esa medida, en términos de que todos estemos hablando de alguna manera el mismo lenguaje, nos va a permitir obviamente hacer mucho más fuerte el efecto, ¿cierto? Y Víctor, agradecerte mucho de verdad la invitación para que conversemos acá un poco sobre este tema de la economía naranja, que en algunos escenarios hemos sentido que parece ser un tema muy abstracto, o sea, difícil de comprender, que posiblemente no alcanzamos como a aterrizar, pero que como lo hablamos ahorita, de alguna manera es un tema posiblemente mucho más cercano de lo que nosotros podemos creer, ¿sí? Muestra de ello es lo que nos acaban de compartir en este video. Yo te propongo que empecemos hagamos las cosas al revés, empecemos por concluir de la manera más simple que podríamos definir como economía naranja. Uy, pero bueno, gracias por la invitación y solamente hacer una acotación. Muchas gracias por la presentación y mi esposa me presenta así. Entonces, pues, gracias. Economía naranja, primero aquí partimos de un concepto, el concepto es nuevo y surge a partir de un libro que escribe Felipe Buitrago y el presidente Iván Duque, pero pues el símil es economía creativa, ¿no? O industria creativa. Y uno podría resumirlo como de estas actividades que implican ya sea creación, producción, comercialización de bienes culturales que pueden o no estar protegidos por derechos de autor. Eso es como el concepto grueso de la economía naranja. Ya si uno entra a mirar qué hay detrás de eso, pues cabe todo. Es más, el SENA lleva mucho tiempo trabajando en temas de economía naranja, pero pues no tenía el título de economía naranja en su momento. Exacto, casi que podríamos decir que es como una monetización de una idea.
Punto. Sí. Ese es finalmente lo que terminaríamos entendiendo como por la economía naranja, es decir, la manera en que nosotros plasmamos o llevamos a la realidad una iniciativa y que obviamente hay otra persona que en el buen sentido de la palabra me la consume. Sí, igual digamos, la primera palabra es economía, ¿no? Entonces, sí hay un concepto atado a la monetización y a la generación de valor y beneficio a partir de las ideas. Y aquí es lo más importante, es que el principal capital está en la cabeza de los que lo desarrollan. Entonces, lo más importante es lo que hay en la cabeza de las personas que van a desarrollar las actividades creativas. Entonces, creo que de alguna manera van empezando a aparecer los principales retos. El principal reto es empezar a generar una conciencia en nuestros aprendices que hoy tenemos inscritos en los procesos de formación que estarían en el marco de la economía naranja para que ellos realmente entiendan que ya están inmersos en ella, que ya son parte de la economía naranja, que finalmente lo que tienen que terminar de entender realmente es cómo conducir y cómo hacer buen uso de ella. Y además, pues, a mí no me gusta el tema de clasificar o encasillar que eso es audiovisual, eso es Correcto. videojuegos, entonces sí soy naranja, no soy naranja, soy medio naranja. Pues simplemente si todo parte de mi cabeza y si puedo monetizar esa idea, pues estoy involucrado en esta economía creativa. Adicionalmente, pues cada vez hay más grises en los sectores. Entonces, yo donde clasifico hasta dónde llega un videojuego y hasta dónde llega una animación o una película, o no sé si una serie de Netflix es serie web, no es serie web, y así con todos los sectores que hoy en día con el uso de la tecnología, pues uno ya vive una experiencia diferente en un museo. Entonces, no puedo decir esto es patrimonial, esto es tecnológico. Pues yo creo que simplemente estamos desarrollando actividades naranjas, lo más importante es que se genere valor de esas actividades. Exacto, entonces precisamente lo que te mencionábamos ahora, es un tema de alguna manera el redireccionamiento que tendríamos que darle nosotros como institución, es entrar en esa dinámica de llevar a nuestros instructores a que apropien el concepto, sensibilicen a los aprendices en términos ¿sí? De tal manera que logremos, digámoslo así, generar esa sensación de una manera muy natural, que ya estamos en ella y que no simplemente es un concepto traído de los cabellos que apareció de un momento a otro porque a alguien se le ocurrió hablar de él, sino que lo venimos desarrollando de una manera muy natural. Sí, ahí hay algo muy importante y es entender cuánto representa esto, las cifras, realmente, bueno, la verdad en Colombia tenemos problemas importantes de medición, las cifras que tenemos específicamente naranjas son las que tiene la cuenta satélite de cultura, pero pues el sector naranja va mucho más allá de solamente lo que mide la cuenta satélite, pero el mensaje es que realmente hay una posibilidad de generar ingresos en estos sectores y además que van a ser, lo más importante, los ingresos del futuro. En un mundo mediado por la tecnología y por la automatización, lo que va a tener mayores oportunidades de empleo y de desarrollo va a ser lo que esté involucrado con la creatividad. Entonces, todos estos trabajos relacionados con el diseño, con las artes, con el patrimonio, realmente son los que van a tener oportunidades. No estamos hablando de un año, de 10, 15 años para el futuro, los que realmente van a generar ingresos. Entonces, si uno le crea esa conciencia a los estudiantes que los está formando es para el futuro cercano, pues puede tener una mayor acogida. Ahora, hay una estrecha relación entre lo que es la economía naranja o la industria creativa y el emprendimiento, porque de alguna manera estas personas que se forman en estas líneas, su camino casi que más asegurado es el emprendimiento mismo y no necesariamente la búsqueda de un empleo en el sector. Claro que ahí yo hago un paréntesis y es con el concepto de emprendimiento. Generalmente uno asocia el emprendimiento a crear empresa. O entonces si no crea empresa no soy emprendedor. Pero la RAE tiene un significado muy chévere de emprendimiento que dice acometer una obra especialmente si implica dificultad. Entonces, sobre esa base aquí todos los presentes creo que son emprendedores. Una madre es una emprendedora. El muchacho del SENA que le tocó venir desde Soacha hasta acá a recibir clase es un emprendedor y hay que valorarlo como emprendedor. Y esas mismas características son las que más adelante le pueden ayudar a crear su empresa, a crear nuevos modelos de negocio que no necesariamente impliquen la constitución de una empresa o
crear o ser empleado, pero no un empleado, no, ya el concepto de empleado casi no se maneja, hablamos de colaboradores. Ya pues no están estas relaciones de subyugación que uno llama, simplemente uno tiene un colaborador que complementa al equipo de trabajo. Si uno crea en nuestros muchachos esa imagen de que son colaboradores que realmente le están generando valor a una empresa y que la empresa los necesita porque son del SENA y porque tienen unas habilidades y unas competencias que no tienen otros, entonces ya les podemos decir que todos son emprendedores. Correcto. A ver, cuando me hacías tu intervención, me surgía aquí como un interrogante, porque sabemos que estamos hablando de este tema porque se volvió de alguna manera una política de Estado, un pronunciamiento de gobierno, una iniciativa de gobierno, pero cómo empezar a presentarle en estos momentos al mismo gobierno la idea de que el SENA ya venía caminando en esa línea, y obviamente que no vaya a, digámoslo así, a quitarle o a restarle fuerza a lo que está planteando el gobierno como tal en sus diferentes escenarios. Ahí hay una cosa, y es que primero, es que el SENA lleva, yo no me acuerdo, estaba mirando las cifras, son más de 22.000 personas que han salido solamente de creación de contenidos como apoyo a los medios, no se me olvidó cómo es que se llama la carrera. Es que hablamos hasta de 33 programas ya. Ya hay 33 programas línea que existen en esa línea, hay alta costura, hay diseño de modas, hay gastronomía, digamos, artesanías, museo, digamos, llevamos ¿cuántos años haciendo esto? Y con una calidad que está realmente reconocida por los empresarios, que es lo más importante que incluso algunas universidades no tienen. Hay una cosa importante que creo que es un valor agregado que tiene el SENA y que no tiene una universidad, o por lo menos el sistema educativo tradicional no ha entendido. La cantidad de información que está disponible se está duplicando cada 11 horas. Los conocimientos técnicos de una persona se están renovando cada 3 años. Si uno sigue en un modelo de crear carreras profesionales de 5 o 6 años, cuando el muchacho entre y cuando salga ya su conocimiento no va a servir. Si el SENA, y por otra parte, siendo el aspecto creativo lo más importante de esta economía, y que eso representa que es el talento humano lo más importante de la economía naranja, pues el SENA es el principal actor porque está formando y actualizando el talento que le va a dar el impulso a la economía naranja. Entonces, sobre esa base es el brazo articulador porque es el proveedor del talento, y un talento diferenciado, no es un talento que reconoció que las condiciones económicas, las condiciones sociales han cambiado, que el mundo hoy es diferente y que el ritmo de aprendizaje es diferente, que se renueva muchísimo más rápido. Ahí entre líneas acabo de leer algo, y es que finalmente el reto para nosotros como institución va siendo el cómo hacerlo, el que posiblemente lo tenemos ya muy claro, sino el cómo lo vamos a hacer, de tal manera que logremos flexibilizar esos procesos de formación, de tal manera que sean muy oportunos al momento de que lo que acabas de manifestar, el egresado nuestro vaya o termine su proceso y todavía esté en el contexto, o sea, que no vaya a salir y se encuentre con que ya no existe. Pero hay otro elemento importante, y es dentro de la economía naranja, que hay una cantidad de disciplinas o de saberes que nosotros ya venimos desarrollando, pero hay algunos de ellos que para el joven hoy no son una opción de formación, en el tema del diseño, el tema de calzado, qué sé yo, que no son una opción de ellos realmente. Cómo empezar a mostrarles que finalmente tiene todo el sentido y que todavía siguen siendo vigentes esos procesos de formación. Ahí hay un punto, y es que también hay que quitarse el concepto de que solo Colombia tiene la economía naranja y nadie más. El mundo, incluso la industria creativa, es globalizada. El muchacho que salga hoy va a competir con los otros 2.000 millones de jóvenes que tiene el mundo hoy en día. Entonces, su creación o su profesión no va a ser solo para Colombia, es una profesión para el mundo, y donde si él genera un valor agregado no solo va a impactar gente en Colombia, va a impactar gente en el resto del mundo, lo cual hace que su carrera siga siendo vigente. ¿Cuál es el reto ahí?
poder hacer que estas carreras involucren todas las nuevas tendencias y todas las nuevas tecnologías que están pasando hoy en día. Entonces, si estamos hablando de calzado, no estamos hablando solamente de generar una silueta y unas costuras, es que hay que involucrar temas de nanotecnología, hay que involucrar temas de wearables, cómo mi calzado se conecta a mi celular para que me dé información de cuánto corro, cuánto tiempo estoy sentado. Entonces, si uno le crea esa inquietud a nuestros muchachos de decirles, no solamente vas a hacer zapatos, estás haciendo un sistema que le va a permitir a una persona saber si está enfermo o no, o estás haciendo un zapato diferencial para personas que tienen una problemática muy específica que solamente tú sabes solucionarlo. Entonces, sobre esa base va a ser diferente y seguramente el conocimiento que va a tener aquí en el SENA no lo va a tener en otra parte. Exacto, entonces ahí vamos encontrando los retos. Los retos están en cómo presentamos nuestros programas, cómo los construimos, es decir, metodológicamente, en términos de flexibilidad de tiempo y espacio, y aparte de eso, cómo los vamos a alimentar, obviamente, con el lenguaje de la población joven, porque hay que tener en cuenta también las características de cómo aprenden los jóvenes en la actualidad, ¿cierto? Y los jóvenes hoy muchas veces lo que menos quieren saber es de el espacio cerrado de aprendizaje, largos periodos, digámoslo así, sentados en un espacio de aprendizaje, y quiere de alguna manera ir a la esencia, al conocimiento propiamente dicho, porque finalmente están en búsqueda de eso, porque la generación que es objeto hoy de la formación nuestra es una generación de alguna manera que tiene características de autodidacta. Cuando se logra conectar con un interés, buscan la información donde sea y se apropian de ella y hacen maravillas con la información. Entonces creo que el gran reto viene estando también desde el punto de vista metodológico de cómo lo vamos a hacer para que finalmente logremos resolver esas preguntas que muchas veces la educación como educación no le responde al joven en el ámbito como tal. Es muy difícil y digamos es difícil trabajar con estos centennials, millennials y todos los cellials que vayan a salir de aquí en adelante. Pero ahí tocas un punto muy importante, y es que es la educación la que tiene que transformarse. Entonces, si yo prohíbo el uso del celular, ¿por qué mejor no lo uso como herramienta de clase para que busquen información, para que generen más datos, para que generen incluso ideas a partir del dispositivo electrónico que tienen? Las características, si es una población altamente conectada a Internet, pues es más fácil de pronto poner las tareas por Twitter. Digamos, estos educadores tienen que comenzar a pensar de otra manera. Hay algo que a mí se me ocurría, y es que si yo soy aprendiz del SENA, no voy a ser aprendiz por 2 meses, por 6 meses, seré aprendiz toda la vida. Entonces, y eso es algo muy importante, uno nunca se puede conformar con lo que aprendió, sino que tiene que seguir estudiando. Entonces, si uno le ofrece la posibilidad al aprendiz de que siga actualizando su conocimiento, sin importar que ya se graduó de su carrera específica, sino que siga actualizando su conocimiento, podríamos, en cierta manera, ayudar a esta renovación tan rápida de la información que está disponible. Correcto. Entonces, ahí identificamos ya, o hemos identificado varios retos para nosotros como institución. Y de alguna manera creo que hay una claridad en términos de lo que realmente significa la economía naranja. Yo sí quisiera que aprovecháramos el tiempo y abriéramos ya como el espacio para que las personas que están con nosotros puedan plantear también más argumentos y que de alguna manera sigamos construyendo esa idea o esa iniciativa que nosotros como SENA debemos manejar frente a este tema de la economía naranja. Es muy interesante la posición en cuanto a la formación. Quería preguntarle su concepto respecto a la formación que nosotros denominamos acá titulada o larga, y la formación de cursos cortos o complementarios. En la formación profesional existen 3 tipos de población a la que nosotros atendemos. Una son los jóvenes con una titulada o larga, que podemos llevar desde 9 meses o 12 meses hasta 24 meses, pero también tenemos una corta complementaria donde nos permite fácilmente actualizar a algunas personas. En cuanto a esto, le entiendo que entonces en este mundo que nosotros queremos aportar, es más válido qué tipo de formación y con qué características, porque si me dice que vamos a tener aprendices, por así decirlo, en formación a lo largo de la vida, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la perspectiva? Y fuera de eso, si está organizada, como lo tenemos en este momento, en un plan,
como tal o si lleva una serie de planes. Gracias. Hay un tema y es que la formación profesional extensa va a tender a desaparecer o a reducirse. Incluso creo que las carreras profesionales que llamamos aquí en Colombia en algún momento van a durar 1 año o menos, o entre 1 y 2 años. Eso es como lo que proyecto. ¿Qué es lo que está tomando mucha fuerza? Y es la formación corta en habilidades muy específicas, pero lo que sí se necesita en estos procesos de formación larga son habilidades blandas con las que generalmente no cuentan los muchachos. Me explico. O no, generalmente me decían en una clase de liderazgo, a ti te contratan por lo que sabes, pero te echan por la persona que eres. Entonces, hay una serie de habilidades blandas que en estos procesos de formación de 2 años sí se podrían explotar al máximo, y si uno le da capacidades al muchacho para que estudie solo, para que maneje su tiempo de manera autónoma, para que pueda trabajar en equipo, para que aprenda otro idioma, para que entienda cómo utilizar las tecnologías de la información en sus procesos de aprendizaje, lo que estoy creando es el potencial para que después cualquier curso que le llegue lo desarrolle de manera muy rápida y pueda crear, digamos, pueda absorber conocimiento mucho más rápido. Entonces, como lo veo, y es lo que les digo, es una perspectiva personal, uno debería aprovechar estos espacios de formación larga para fortalecer mucho las habilidades blandas, y la formación específica sí enfocarla en estos cursos cortos. Una muestra es Platzi, que ha tenido mucho impacto porque es una formación supremamente especializada. Curso de fotografía 3D entonces es algo que muy pocas personas saben, y que en un futuro que va a ser tan especializado, hacia allá va a migrar el conocimiento. En el marco de esa pregunta, hoy precisamente teníamos la oportunidad de reunirnos en presidencia con el tema de la articulación con la media, que hace parte de uno de nuestros retos también. Y llegábamos también a esa conclusión, porque nos han dicho que sigamos el proceso de articulación, ya lo venimos haciendo, pero ya nos dijeron que hay que hacerlo desde el grado 9. Y entonces, bueno, ¿será que hay que dar más de lo mismo desde 9º grado o hay que pensar de una manera distinta el grado 9? Y llegamos a una conclusión, y precisamente iba en esa lógica, en que el proceso desde 9º y muy posiblemente el grado 10 era un proceso más de formación en habilidades blandas de las personas, de orientación vocacional para ayudarlo a que tenga de alguna manera cierto proyecto de vida, orientarse, aunque sigue siendo muy joven, porque estamos hablando entonces de un muchacho de 14, 15 años posiblemente, de tal manera que cuando llegan al grado 11 posiblemente sí puedan ingresar en un proceso de una especialización, de una formación técnica que le permite, que lo habilite para o continuar su proceso de formación en la educación superior, ya sea tecnológica o educación superior, o posiblemente pensar en una lógica del emprendimiento, que sé, porque finalmente nos hemos encontrado, y la experiencia de ustedes lo saben más todavía, que esos recursos, porque finalmente también hablamos de recursos, cuando nosotros hacemos un proceso, digámoslo así, de especialización temprana en esta población joven, pero finalmente él no puede acceder al mundo laboral porque es muy chico todavía, no puede, y de pronto no opta por la formación profesional en la misma línea porque no era lo que él quería, porque nunca se le preguntó lo que él quería, porque fue una decisión del directivo docente y alguien más que dijo que era en esta línea que había que hacerlo. Ese recurso finalmente es un recurso que se perdió, ¿cierto? Entonces, como se trata también de darle lógica a la utilización del recurso, lo mirábamos precisamente desde ahí, que había que hacer un proceso de formación en esas competencias, en esas habilidades blandas, de tal manera que allanemos un poco el camino y empecemos a cerrar esa brecha que tanto nos están hablando los empresarios hoy, ¿cierto? De que no, nos están mandando técnicos muy buenos, pero que falta un tema de la formación, del ser y qué sé yo. Bueno, entonces creo que tiene toda la lógica. Y cuando hacías la pregunta, inmediatamente pensé exactamente en la experiencia de Platzi, ¿cierto? Porque creo que hoy es de las experiencias en materia educativa más exitosas que se han generado, que finalmente nacen porque esa persona también consideró que esos procesos de formación largos desgastaban muchas cosas, y
y hoy tiene digámoslo así, una alta aceptación. Muchos jóvenes están accediendo a ese proceso de formación, por lo que les decía ahorita, van por lo específico, no quieren la historia del serrucho y mañana la historia del martillo, y no, ellos van a ir a que le enseñen a martillar o a cortar, ¿cierto? Entonces hay unos temas que finalmente nos están invitando como a la reflexión. Y máximo, yo insisto mucho en muchos escenarios, hay que identificar muy bien las características de esta generación que tenemos hoy como objeto de formación. O sea, son jóvenes, primero, que son muy digitales, ¿sí? No conciben el mundo sin la conectividad. O sea, la gran tragedia de ellos es no tener datos, ¿cierto? Y obviamente el celular es una extensión del cuerpo. Sí, eso es un órgano vital. Entonces hay que pensar cómo llegamos a través del uso de esas herramientas precisamente, porque es el lenguaje que ellos realmente manejan y que dominan. Yo más que pregunta quisiera cómo contribuir al concepto de economía naranja frente a pues, las diapositivas que pasaron acá y el trabajo que el SENA ha venido haciendo con los programas de formación. Cuando estaban hablando del concepto y yo veía los programas de formación con los que el SENA aporta, no vi ninguno para el sector agropecuario. No hay ninguno. Y más cuando estamos trabajando en una ley de desarrollo rural para poder sacar a todos estos chicos y reconocer toda esa cultura y todos esos saberes ancestrales. Entonces me parece que allí hay una oportunidad grandísima en el sector rural para explotar y una riqueza incalculable, porque hay unos saberes y hay unos conocimientos que incluso aportan hoy a la ciencia y que no hay esa transferencia de ciencia o de tecnología que están inmersos en nuestros programas de formación. Entonces, un poco como contribuir a que tendríamos que evaluar ese sector, más aún cuando tenemos en el SENA el programa de AgroSENA, con el que hacemos extensión rural, o extensión agropecuaria, como lo llama la ley colombiana. Allí son procesos de formación, pero son procesos de acompañamiento de ese productor para todos los temas de emprendimiento y de ideas que luego se pueden pues, terminar en empresa. Entonces, es un poco eso, la invitación a que de pronto en este concepto de economía naranja no solamente pues hablemos de sectores de industria, de artes, de diseño, sino pues que el sector agropecuario está allí también para contribuir. Claro, hay un reto importante para nosotros como institución pensarlo en esa lógica. Hay un reto importante para la economía naranja porque es que los pelados de ahora están innovando muchas cosas, diseñando, pero no tienen la facilidad para poder patentar sus productos. Y es algo que se debería mejorar ya que está la ley y la política. Entonces no sé cómo lo van a afrontar, pero sí es bien importante que lo hagan. Sí, una de las líneas más importantes es que la forma de monetizar las ideas y el conocimiento efectivamente es a través de mecanismos de protección de ese conocimiento. Están las patentes, derechos de autor o lo que se llama propiedad intelectual. Justo ayer estábamos en una reunión con el DNP, Ministerio de Industria y Comercio, Superintendencia de Industria y Comercio, la Oficina de Derechos de Autor y la Oficina de Cooperación de Suiza para poder darle un empuje a todo el tema de la formalización y cómo poder acceder al tema de patentes. Entonces, ahí hay un reto importante y es que se vea la patente como un modelo de negocio. Que realmente, y no como un requisito o como un trámite más. Entonces dicen, no, es que eso me toca patentarlo. ¿Por qué? No, me toca patentarlo. Entonces, si uno quita ese concepto y dice es que realmente usted puede generar ingresos a partir de las patentes, digamos, y cuál es el modelo de negocio que se puede aplicar a eso, realmente uno cómo saca recursos de patentar una obra, de patentar un diseño, digamos, puede funcionar. Hay otro punto ahí que también es importante tenerlo en cuenta, como el conocimiento se renueva tan rápido, de manera tan ágil, hoy en día menos del 10% de las patentes en el mundo se comercializan. Entonces ya llegó un punto donde uno dice, o patento o mejor hago innovación continua.
y mejoro mi producto en la medida que más personas me lo critiquen y me lo copien y me retroalimenten. Entonces hay muchas personas que incluso prefieren, y es el caso de una empresa de drones en Estados Unidos, que dijo, no, pues yo mejor hago mis drones con código abierto y es la misma comunidad la que va a mejorar mi producto final. Entonces no tengo necesidad de patentarlo, lo que hago es un tema de innovación abierta y colaborativa. Entonces, a lo que voy es que de pronto miremos las patentes como un modelo de negocio que se puede explotar, pero también no nos centremos en que es la única forma de poder sacarle recursos a la economía naranja. Desde el gobierno y desde la dirección, ¿cómo se está viendo y estamos al frente de una generación nueva de aprendices y de jóvenes cuando hay un proyecto de ley que están diciendo no utilicemos estas herramientas en los colegios y en las universidades? Cuando esto se debe convertir en una herramienta más que en un estorbo en una clase de formación. Yo soy el coordinador de la Escuela de Instructores y de cierta manera estamos promoviendo a que el instructor utilice estas herramientas como elemento necesario. Pero desde el colegio, desde la escuela, cuando un niño ya nace prácticamente al lado de un dispositivo, cercenarle esa posibilidad de poder crear cosas, porque el docente que está al frente no tiene las habilidades para manejar esto. Desde el gobierno, ¿cómo se está pensando esto? Porque realmente eso ayuda no a crear conocimiento, sino a cercenar el conocimiento. A ver, realmente eso es un contrasentido, ¿cierto? Uno adivina qué va a pasar, porque obviamente la norma está planteada para las instituciones de educación regular y ya sabemos qué va a suceder. Se va a incrementar el índice de deserción. Punto. Porque y están premiando la educación alternativa, que está surgiendo como una gran tendencia en el mundo. O sea, aquellos chicos que se quedan en su casa, que aprenden a través de otros medios y que ya obviamente están siendo validados. La educación virtual, los colegios virtuales van a ganar mucha posición en el caso de que esto se materialice, porque es una pelea que realmente no tiene sentido, porque es de alguna manera señalar a un dispositivo como responsable de una cantidad de cosas que finalmente el problema es el uso que se le ha dado porque no se ha utilizado como un instrumento para el aprendizaje. En la medida en que eso se revierta, o sea, pongámoslo en este escenario, se aprueba la norma con plena seguridad que esa va a ser una de las causales para que muchos chicos quieran abandonar las aulas de clase. Miren lo que ha sucedido en ese ámbito de la educación regular en muchas ciudades del país. Uno cuando veía secretarios de educación municipal en un carro, en perifoneo, diciéndole a los niños matricúlese por favor, es que la escuela no seduce ya. O sea, el aula de clase está sacando al muchacho del salón. O sea, el sistema como sistema, porque obviamente es un sistema absolutamente limitado, está haciendo que el chico no vea allí un espacio realmente atractivo, no es una experiencia significativa para el joven. Entonces, obviamente está generando que existan otras tendencias y eso lo que va a estimular con plena seguridad es que esos modelos alternativos entren a tomar mucha fuerza, pero uno aspiraría a que pues hombre, eso no prospere porque finalmente pues realmente no tiene sentido, finalmente hace parte de una generación. Por ahí de hecho hay modelos pedagógicos que decían inclusive que los chicos no podrían acercarse a la tecnología sino después del grado 9. Eso en una época como la de hoy, finalmente eso es ir en contravía de una realidad, porque ellos son de esta generación, o sea, estos dispositivos son propios. Lo que decía ahorita parecía un chiste o una exageración cuando decíamos que es una extensión del cuerpo o un sistema, un órgano vital, es cierto. O sea, a usted un chico quítele lo que quiera, pero no le quite el celular y la posibilidad de estar conectado con el otro. Lo que pasa es que el sistema se quedó corto frente a las exigencias de esa nueva generación que está pidiendo otras cosas. Sí, nos quedamos en el barco de decir, los jóvenes no quieren, los chicos no quieren hacer nada. Sí, lo que pasa es que no los hemos escuchado y el sistema sigue siendo pensado, el sistema funcionó
y es mi percepción, funcionó, dio resultado, pues miren, nos tiene aquí sentados hablando de cosas interesantes, funcionó, pero ¿será que de acá en adelante va a seguir funcionando con esta generación que tiene la chispa adelantada, que está viendo el mundo en otra lógica, que está queriendo otras cosas, que no se sienten ciudadanos de un lugar sino del mundo? Entonces, ¿cómo le vas a cortar esa posibilidad de que le dé la vuelta al mundo mientras está en clase de matemáticas? Pues es un contrasentido realmente. Entonces creo que hay que esperar a que las cosas de pronto no prosperen en esa lógica, pero creo que es una oportunidad que se abre para los sistemas alternativos en materia educativa. Ahí hay un punto que quisiera resaltar, es que, no sé, muchos de nosotros acá vimos Urbanidad de Carreño, vimos una serie de maneras de comportarse, pero no hay una Urbanidad de Carreño digital, de decirle, oiga, realmente no contestes así en redes sociales, está mal. Ejemplo, el WhatsApp no significa inmediatez. Si me escriben es un mensaje y no tengo que responderlo inmediatamente porque lo que prima es la persona que está al frente mío. Lo mismo con las llamadas, es más un tema de valores y del uso de la tecnología, y que siempre el respeto tiene que estar hacia la persona que está frente a mí, más que la prohibición del sistema. Otro elemento importante es que realmente se mire como una herramienta. No sé, y también pueden preguntarle a los muchachos, ¿cuántos usan el celular como computador? Literal, hay aplicaciones que uno puede volver un computador. Gente que no tiene acceso a un computador puede tenerlo a través de un celular, porque tiene la capacidad de procesamiento de los computadores de ni siquiera hace 10 años, de hace 5, 6. Entonces, ¿qué aplicaciones tener para que puedan usar mejor su tiempo, para que se concentren, para que aprendan otro idioma? Entonces, si uno lo lleva como una herramienta, es mucho más, digamos, es mejor lo que puede generar que los daños que puede causar. Simplemente es educar al muchacho a que sea responsable con el uso de esta herramienta que ninguna de las generaciones anteriores tuvo para poder aprender. Estamos hablando de que en el SENA tenemos dos generaciones, ¿no? Una millennial y una muy tradicional. Yo quería conocer experiencias en relación a romper los paradigmas. Para los jóvenes es muy fácil entrar a este mundo de la tecnología y de vivir este cambio operativo, digamos, unidos de la economía naranja. Pero pensando un poco más en las personas de 58 años, que por lo menos lo veo en mi mamá, que le cuesta mandar el mensaje, o en su defecto siempre piensa que está bien hecho si lo escribí en el cuaderno. Entonces, quisiera conocer experiencias, si las has tenido, en relación con cómo ha sido romper esos paradigmas de pasar a lo tradicional y realmente entrar en el mundo milenio que somos todos nosotros, ¿cierto, compañeros? Entonces, hay varias clasificaciones de generaciones, X, Y, sabios, los Z, los últimos, los sabios que llaman los últimos. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto en muchas empresas? Es que la combinación de equipos de trabajo es lo mejor que le puede pasar a esa empresa. Si tú tienes una empresa que tiene un equipo de gente con mucha experiencia, con muchos años, con jóvenes que tienen ese vigor, que quieren hacer todas las cosas ya, que quieren tener los resultados ya, con personas un poco más centradas, más calmadas, y adicionalmente, si uno entiende las características de cada persona, no todos pensamos igual, digamos, y es fantástico. Hay gente que es mucho más analítica, hay gente que es más conciliadora, hay gente que es más creativa. En la medida que uno pueda combinar, primero entender qué tipo de personas tiene en su aula o en su salón, en el caso de los muchachos, y adicionalmente con qué paradigmas y con qué contexto llegó ese muchacho ahí o llegaron esos trabajadores ahí. Muchas veces uno dice, no, es que tal compañero del trabajo es muy aburridor. Uno no sabe qué le pasó para llegar ahí y para ser así. Esa variedad es la que genera la innovación realmente, porque es la que ayuda a validar ideas, porque es la que ayuda a contrastar, porque es la que permite que las empresas se adapten mucho más rápido a los cambios. ¿Cuál es la recomendación? Y es quitar las estructuras tradicionales y simplemente poner a trabajar a estas personas juntas. Y es pues lo que mejores resultados ha tenido en diferentes compañías. Si uno puede combinar la experiencia con el emprendimiento de los jóvenes y a eso le suma el uso de tecnologías, hay otra cosa importante en las tecnologías. La tecnología tiene que ser para facilitar el trabajo, no para volverlo más aburridor. Entonces, solamente lo pongo con los modelos de calidad, modelos de gestión, modelos de etcétera.
el caso Apple no se certifica en ninguna ISO ni en ningún modelo de calidad porque dice que está muy atrasado para el ritmo que ellos van. Entonces, realmente, digamos, si uno lo que busca es usar la tecnología para romper cuellos de botella y no para crear más, y combina las experiencias de diferentes generaciones con diferentes tipos de personas, realmente puede generar cambios importantes en las organizaciones y en los equipos de trabajo. Es lo que... A ver, algo importante que yo podría acotar ahí en esta pregunta es, creo que es un asunto de tomar la decisión, ¿sí? Creo que no hay recetas mágicas, no existen, y mucho menos en educación, ¿cierto? Porque ya lo acabamos de decir, nuestro sistema, el sistema educativo es un sistema muy rígido y que de alguna manera es muy fácil moverse ahí porque es muy fácil hacer un poco más de lo mismo, ¿cierto? Entonces, cuando tomas la decisión de hacer algo distinto, obviamente lo haces en el marco pues, de no ir en contra de la normatividad, pero hay experiencias que se pueden hacer. Y yo les quiero compartir una así muy rápida. En la institución donde estábamos, dijimos, bueno, teníamos un gran problema, la deserción, una deserción muy alta. Y empezamos a analizar cuáles eran las causas realmente y pues llegamos a una conclusión: este espacio no atrae, ¿sí? La manera en que lo estamos haciendo realmente no es atractivo para el joven, no somos una opción, digámoslo así, de formación atractiva. Y tomamos la decisión con todo el riesgo, porque finalmente tomar una decisión implica un riesgo y hay que asumirlo y alguien tiene que asumirlo. Normalmente en las organizaciones hay mucho temor a asumir riesgos. Asumimos el riesgo y dijimos, bueno, para este año los estudiantes, estoy hablando de educación regular, el estudiante vamos simplemente a que él tenga la oportunidad de matricular la asignatura que él quiera coger en el orden que él la quiera ver. Correcto. Es decir, al fin del año tiene que haber 13, 14 asignaturas. Simplemente le sacamos la oferta en unos horarios determinados y él matricula, él escoge el horario, le ofrecemos en la mañana, en la tarde, en la noche. Él arma su horario, por así decirlo, y él lo matricula y responde por esa decisión. Correcto. La primera reacción fue de una interventoría de la Secretaría de Educación, porque atendíamos un proceso de cobertura educativa. Y lo primero que nos dieron es, eso no se puede. Y entonces, lo que yo les dije es, dígame en qué parte de la norma dice que no se puede. No, en ninguna parte. Si algo bonito tiene la norma en materia educativa en Colombia es que no dice cómo. Dice qué, pero no cómo. Pero entonces, como es más fácil hacer un poco más de lo mismo, entonces por eso no nos atrevemos a hacer algo distinto. Entonces creo que precisamente ahí es tener la claridad normativa en la que yo me muevo, pero asumir el riesgo y darse la oportunidad de, ¿sí? Entonces creo que sí se pueden hacer cosas que respondan a ese público, a esos jóvenes, porque hay jóvenes que lo más duro que les da es madrugar. Entre otras cosas porque la generación Z, los nacidos después del 95, son noctámbulos. Ellos producen es de noche. Ellos, cuando uno se está acostando, él se está levantando a leer, a navegar en internet, a buscar información, y para él es, pero ¿por qué estás tan tarde? Tarde. O sea, tarde, para ellos no existe ese concepto de tarde o temprano. Es el momento en que él quiso entrar en ese proceso. Y además ellos dicen y defienden esa posición que es la hora en que más producen, ¿sí? En que más le fluyen las iniciativas. Y usted se pone a ver y es absolutamente cierto. O sea, nosotros los X, yo soy X, producíamos después de que todo el mundo se acostaba. Sí, el trabajo para la universidad, después de que acostábamos al hijo y todo el mundo se acostaba, nos sentamos a leer para poder. Entonces ellos tienen un tanto de razón. A esa hora hay más posibilidad. ¿Y sabe cuál es la otra razón? A esta hora fluye mejor el internet. Sencillo. Punto. Total. Entonces tienen toda la razón. Entonces creo que hay que escuchar esa lógica. ¿Sí? Buenas tardes para todos. Bueno, mi pregunta tiene que ver con el tema de mecanismos de financiación. Es decir, ¿qué ha pensado el tema de industrias creativas para mecanismos de financiación?
en nuestra entidad pues tenemos Fondo Emprender, pero pues ¿qué ha pensado el gobierno? ¿Cómo ve eso? Porque es un obstáculo generalmente para un grupo de chicos pensar en su músculo financiero. Ahí hay varias cosas importantes. Primero, y también hacer claridad, hay muchos mecanismos que han existido durante mucho tiempo. Impulsa no es que se haya creado ayer. Primero, se está desarrollando un fondo naranja y está en cabeza del Ministerio de Cultura, pero con todas las entidades que hacen parte del Consejo Naranja para poder establecer este fondo. Este fondo, como se tiene en un principio concebido, quiere atender diferentes etapas del empresario, desde su concepción como emprendedor inicial hasta cuando ya está consolidado en una industria y está expandiéndose. Entonces, sin embargo, este fondo se va a alimentar, el bolsillo es el mismo, ¿no? El presupuesto público sigue siendo el mismo. Entonces, lo que se busca es que las inversiones o que la apuesta sea mucho más puntual. Por lo menos, algo que nos dimos cuenta en el programa de apps.co en Mintic es que cuando nace apps.co se quería crear un fondo de inversión. Cuando nos dimos cuenta no habían empresas para invertir en ese fondo de inversión. No estaban en el punto de madurez para llegar ahí. ¿Qué fue lo mejor que pudimos hacer? Un proceso de acompañamiento antes de darle un peso. Y decirle, prototipe barato, equivóquese, sepa qué es lo que no funciona, para cuando, digamos, ya esté listo, ahí sí pueda invertir de la mejor manera los recursos. Un ejemplo que también ha tomado el Fondo Emprender para desarrollar las iniciativas. Hay un punto importante y es que dentro de nuestra mentalidad de colombianos pensamos que idear es hacer. Entonces, yo tengo una idea buenísima, pero no se la digo a nadie para que no me la robe. Y en el mundo las ideas no valen nada. Si no se hacen, pues no funcionan. El emprendimiento es 1% inspiración y 99% transpiración. El punto específico es que, digamos, los mecanismos existen y con el Fondo Naranja seguramente van a haber más recursos para el emprendimiento, pero la invitación a los jóvenes es que no se trata de pedir recursos por pedir, se trata de que validen sus ideas, de que las desarrollen, de que se conozcan y lo más importante, que sepan en qué contexto esa idea puede funcionar. Digamos, ejemplo, si yo hago un Uber de burros en La Guajira, puede que funcione por un contexto específico, por la topografía, etcétera. Allá ese contexto puede funcionar, en otro contexto puede que no. Entonces es muy importante que sepan, digamos, que validen su idea, que desarrollen sus modelos de negocio, no ese plan de negocios tradicionales de 500 páginas, un Canvas puede funcionar, antes de decir realmente necesito gastarme un peso. ¿Cuál es el problema que el emprendedor tiene que vivir, ¿no? Digamos, si le pasa a nuestros muchachos. Alguna vez un profesor me decía que la mejor forma de emprender es siendo empleado, porque no te vas a morir de hambre. Entonces, la invitación está en que, más allá de primero pensar en el financiamiento, realmente piensen en el desarrollo y prototipado de esa idea, piensen en equivocarse muy barato y después sí ser atractivos. En el Silicon Valley los Venture Capital tienen una condición y es que si las empresas no se han quebrado o no se han equivocado, no invierten en ellas. Porque uno aprende muchísimo más equivocándose que siendo exitoso. Es más, también es una recomendación para todo el sistema educativo, porque siempre se premia al que sacó 10 en la asignatura y no al que se equivocó y le tocó hacer 4 veces el ejercicio. Ese seguramente se aprendió. Si bien sabemos, la economía creativa tiene un ritmo de productividad muy diferente a los otros sectores productivos. La pregunta es, ¿qué está haciendo el gobierno nacional para incentivar a que las escuelas, en este caso las universidades, vinculen a estos chicos que están saliendo de las universidades? Porque ese ritmo no permite ese tipo de contratación o vinculación que normalmente se rige, incluso aquí personalmente en el SENA, para que los aprendices tengan oportunidades laborales. Una película, por bien que le vaya, dura 3 años desde la idea hasta el desarrollo. Ese es el principal problema de qué pasa si ejemplo, si saco al mercado 2.000 desarrolladores de videojuegos y Colombia tiene solo 15 empresas posicionadas. No hay mercado que absorba eso. Entonces, por eso les decía en un principio, hay un componente fundamental y es que es una economía globalizada y que
se puede trabajar desde cualquier parte del mundo. Entonces, solamente pongo un ejemplo, un egresado de acá, Juan Carlos Sosa, que lo conocí cuando despinchaba bicicletas, hoy es asesor creativo de una de las empresas más importantes en California, y egresado del SENA en prensa y preprensa. Entonces, a lo que hoy es que no necesariamente tenemos que pensar en que el ecosistema está únicamente centrado en Colombia. La oportunidad está en poder prestar servicios o poder desarrollar industria para todo el mundo y trabajando desde acá. ¿Cuál es un componente importante de esto? Que todo este aprendizaje que se tenga va a hacer que se creen más empresas que puedan generar ese dinamismo. Una de las cosas que se está haciendo desde el gobierno con toda la articulación de la ley naranja es generar incentivos para que las empresas puedan contratar. Ese es un punto importante. Hoy en día para un empresario pequeño es muy difícil asumir toda la carga prestacional que implica un nuevo trabajador. Y adicionalmente eso también crea unas condiciones de trabajo muy difíciles para los muchachos. Hoy en día un diseñador tiene unas condiciones muy complicadas en el mercado. Y además que también se cree que como es diseñador, entonces a la hora que yo lo llame, él va a tenerme todo listo. Entonces, ahí hay un punto importante de, digamos, aparte de generar los espacios, quitarle esa carga a las empresas nacientes principalmente, está el tema de aprovechar la inversión extranjera y aprovechar a las empresas multinacionales. Amazon acabó de abrir servicio el año pasado vino con todas las soluciones de nube, este año viene con todos los temas de logística. Netflix está interesado en montar su casa productora, una casa productora en Colombia. HBO ya montó instalaciones en Colombia. ¿Qué es lo que pasa? Que nos falta también ese conocimiento especializado y específico. Hoy en día uno puede conseguir el listado de actores en Colombia, pero vaya y consiga un iluminador, o vaya y consiga un especialista en iluminación para obras de teatro X. Los 3 que hay mantienen ocupadísimos. Entonces, si uno puede crear una oferta diferenciada específica que sea atractiva de alto nivel, que sea atractiva para empresas en el extranjero, realmente podría solucionar, por lo menos en el corto plazo, el problema de empleo. Y ese talento que se va a ir cultivando va a ser el que va a generar las nuevas empresas y va a generar esta dinámica empresarial. Eso es como lo veo yo. Digamos que en el desarrollo del conversatorio se ha insistido en que el tema de la economía naranja no es un tema reciente, tal vez la denominación es lo que es reciente. Pero entonces, si este no es un tema reciente, ¿cómo hacemos para que ahora sí sea un elemento diferenciador, para que ahora sí funcione? Porque es que cuando uno escucha en el SENA hablar de economía naranja, pues nuestros programas, y entonces ahora que les cambiamos el apellido, ahora es formación en economía naranja, son los mismos programas, le cambiamos a la denominación. Entonces, ¿cuál sería ese elemento diferenciador? ¿Cuál sería esa innovación en el ecosistema, como tú lo decías hace un momento, para que realmente esto impacte no solo en la formación profesional, sino en la economía de nuestro país? ¿En dónde estaría ese elemento? El elemento fundamental, como lo veo yo, está en la tecnología. Si uno apropia la tecnología a todos los programas, hace que realmente haya disrupción en los modelos tradicionales que uno venía usando. Ahí hay un punto, y es que es muy difícil hacer cosas diferentes cuando 9 del 90% de nuestro cerebro está acostumbrado a pensar de la misma manera. Entonces, sobre esa base, si aprovechamos el uso de la tecnología para poder darles valor agregado a los programas que ya existen y, digamos, mutarlos un poco, entendiendo las nuevas dinámicas. ¿Qué es lo que pasa? Y eso es un concepto, si bien de economía creativa se viene hablando hace mucho tiempo, en Colombia la masificación del Internet no es tan antigua, y adicionalmente el mundo está viviendo está inmerso en la 4ª revolución industrial, y el aprendizaje se está renovando constantemente. Entonces, si uno involucra la tecnología en todos los programas que tiene el SENA, dándole ese factor diferencial, ahí es donde podría estar ese elemento innovador y disruptivo. Indudablemente también nos corresponde a nosotros como SENA iniciar todo un proceso precisamente de articulación con el gobierno, con la industria, pero con esa mirada. O
sea, de tal manera que realmente hay que buscar procesos de flexibilización en muchas cosas. Ya lo mencionaba ahorita Víctor. Por ejemplo, cuando en Colombia la norma pretende que el pequeño empresario o la empresa unipersonal, por alguna política, tenga que tener casi que un carro de bomberos, una ambulancia afuera para poder ser legal, ¿cierto? Cuando realmente la particularidad de esa empresa no se lo permite. Entonces creo que nos toca a nosotros precisamente como institución de formación y con el relacionamiento que tenemos con el sector industria y con el alto gobierno, empezar precisamente como a generar ese tipo de reflexiones de tal manera que se permita de alguna manera, digámoslo, darle tránsito a las personas, a la oferta, a todo lo que se hace, pero que finalmente sí tenga como esa lógica a nivel de país, porque lo contrario seguiríamos haciendo unos esfuerzos muy cerrados y pasaría lo que de pronto acabaste de decir. Entonces de ahora en adelante sacaremos el portafolio naranja, ¿cierto? Y son los mismos programas que teníamos en el portafolio anterior, ¿cierto? No es que sean esos programas no tengan sentido, tienen todo el sentido, lo que pasa es que ahorita están en una denominación. Entonces creo que nos toca aprovechar en el buen sentido de la palabra el momento que está viviendo el país, de haber hablado de este tema, el buen relacionamiento que hoy tiene la institucionalidad, el SENA con la institucionalidad, para mirar cómo se logra realmente apalancar toda esa oferta. E indudablemente habrá que seguir pensando en crear más productos en esa lógica, y no solo en la lógica de la economía naranja, sino en la revolución industrial 4.0. El éxito o el gran reto que tenemos hoy como SENA es casi que adivinar, en el buen sentido de la palabra adivinar, hacia dónde va el mundo, la industria, la tecnología, y tenemos que ir casi que un pasito más adelante, ¿cierto? Porque sabemos lo que se demora un diseño curricular para nosotros, los trámites que tenemos que hacer, el alistamiento, y entonces cuando eso sucede de pronto ya es tarde, llegamos tarde. Entonces creo que nos toca empezar a mirar en prospectiva, o sea, es una mirada en prospectiva que nos permita cada vez ir un poquito más adelante de lo que puede pasar. Director Víctor, permítame, yo amplío un poquito el espectro de las necesidades. Sí, es cierto, SENA tiene un desarrollo curricular, un diseño curricular que viene a lo largo de la vida. Pero hay unos elementos que uno, por ejemplo, tiene que empezar a desarrollar en el corto plazo que no se están dando, digamos, en el sistema. Primero, fíjense ustedes que un joven de nosotros le enseñamos a hacer proyectos formativos y a desarrollar problemáticas de la vida real, del sector productivo. Pero lo mellamos inmediatamente porque él no sabe cómo legalizar su situación de su proyecto. Entonces no hay una propiedad intelectual que le respete a él lo que está haciendo. Entonces hay otros, y nos pasa todos los días, que recogen ese producto de ese pobre aprendiz y se lo llevan para la industria. Dos, nosotros enseñamos a ser empleado. Ese muchacho siempre va a pensar en qué empresa voy a ir a trabajar. Lo que tenemos que cambiar es que esa persona ya no va a ser un empleado, sino va a ser un emprendedor. Elemento fundamental que nos puede cambiar la forma de ejecución de los programas de formación del SENA, y sería el elemento diferenciador. Y tercero, tenemos que validar, y en eso el ministerio tiene que ser un gran líder, aprender a respetar las competencias de formación de una persona. Estamos en el marco o en las puertas del Marco Nacional de Cualificaciones. Y usted no reconoce, no está hablando del sistema, no del ministerio, no reconocen las competencias. La certificación de competencia que le hace una persona que es empírica por 10, 15 años en el desarrollo de software, por ejemplo, no se le reconoce y el sector no la reconoce. Entonces, fíjense que esos tres elementos sería lo que Claudia plantea. ¿Cómo crearle un elemento diferenciador al desarrollo de un diseño curricular que hace el SENA? En lo que comentan con respecto a este concepto de economía naranja, nosotros vemos que efectivamente para que se genere una oferta formativa que esté muy alineada con las necesidades del país y de este tipo de industria, pues sería muy importante que el gobierno genere como una especie de observatorio, una especie de mecanismo de seguimiento a lo que requiere este sector, para que las instituciones de educación puedan reaccionar de una manera, digamos, relativamente rápida y pueda generar una oferta formativa que permita satisfacer esas necesidades.
de parte nuestra, digamos, del SENA o en general de las instituciones de educación, por ejemplo, pienso en las universidades, se reacciona más despacio. Desde una universidad es un poco más complejo. En el SENA yo veo una posibilidad mayor de ser más rápido en ese proceso, pero como esta industria en cierta manera es todavía desconocida para la mayoría de las instituciones de formación, aunque se venga trabajando en programas que le apuntan a estas temáticas, la pregunta es si se encuentra o si visualizas alguna iniciativa del gobierno que permita como mapear, hacer seguimiento al desarrollo de esta economía y que permita de alguna forma encontrar esas necesidades formativas rápidamente y poder alinear buena parte de la oferta con ese tipo de necesidades. Es saber si de pronto hay algo en el gobierno que se esté gestando alrededor de este tema. Bueno, ahí hay varios puntos. Uno, y es que una de las condiciones que plantea la ley naranja más importantes es el tema de información. Entonces ya el DANE está trabajando con Mincultura y otras entidades en una cuenta satélite que realmente mida cuánto vale la economía naranja, cuánto representa. Pero aparte del gobierno hay otro elemento que tiene el SENA que es muy valioso y que darle muchísima más fuerza, que son las mesas sectoriales. En teoría están hechas para que todo el mundo se siente ahí y diga qué pasa, qué necesitan, qué hay. Si se le puede dar más impacto a esas mesas, podría ser un vehículo muy rápido para poder identificar las necesidades de formación de la industria. Me acuerdo, la Cámara de Comercio hace poco sacó un estudio de necesidades laborales de las empresas de las industrias creativas y de contenido. Está colgado en el portafolio de ellos. Pero algo que he visto en este gobierno reciente con gran agrado es que la articulación se está dando de manera espontánea y mucho más rápida. Entonces es muy sencillo reunirse con 4 o 5 entidades y decir, bueno, ¿cómo vamos a trabajar? Creo que con esta base de articulación y aprovechando las mesas sectoriales que ya tiene el SENA, que ya existen, se le puede dar un impulso muy grande al tema de conocer las necesidades del empresario y alinearlas con la oferta educativa. Bueno, en la lógica de esta dinámica creo que hay elementos para seguir en un proceso de reflexión, seguir profundizando en este tema. Es un compromiso que tenemos precisamente hoy a nivel institucional, ponernos muy a tono o cumplir con esos grandes retos de orden nacional. Creo que acá no termina esta conversación, generaremos un espacio, seguiremos profundizando, vamos a avanzar en este tema. En primera instancia, yo sí le agradezco muchísimo a Víctor haber aceptado la invitación, compartir con nosotros en este espacio, y creo que tenemos un reto grande con nuestros aprendices y es de alguna manera llevarlos a que coloquialmente le saquen el jugo a la economía naranja. A todos ustedes, desde hoy les hacemos una nueva invitación porque estos conversatorios, desafíos de la formación profesional, los vamos a institucionalizar para que podamos estar entre todos más cerca y generar lazos de confianza y cercanía dentro del equipo de trabajo. Recuerden seguir las redes sociales @senacomunica y @Farid_Figueroa T. Muchísimas gracias y nos vemos en otra próxima oportunidad.